capítulo 1, su verso 1 a su verso 18. San Juan capítulo 1, su verso 1 al 18, dice así la Escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Padre, en esta tarde te doy gracias. Alabo, bendigo y glorifico tu santo nombre. En esta hora, Señor, estoy aquí para alabarte, para bendecirte, para exaltarte. Estoy aquí, Señor, para servirte. Por eso te ruego que limpies mi vida y la santifiques. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa, con tu palabra y con la presencia de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, la sabiduría y el entendimiento para predicar tu palabra. En este día, Señor, te damos gloria, honor y alabanza. Y pedimos, Señor, que tú bendigas grandemente a tu pueblo por tu palabra, y bendigas, Señor, a toda esta comunidad espiritual llamada Ríos de Agua Viva. En esta hora te alabo, te bendigo, te doy gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el principio era el Verbo, la palabra. El Verbo era con Dios, la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La Biblia nos hace ver que la palabra de Dios es divina, y la palabra de Dios, nos dice la Biblia, estaba con Dios desde la eternidad pasada, y dice la Escritura, ¿verdad?, que esa palabra se hizo carne. El verso 14 dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
Nos dice ahí en el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, ¿sí? El que oye mi palabra es el Señor Jesús y cree al que me envió, ¿verdad? Tiene vida eterna. Gloria a Cristo. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos miles y miles o millones de personas niegan que la Biblia es la palabra de Dios? Mucha gente dice que ¿por qué hacemos caso a este libro? ¿Sí? Porque sabemos que el cristiano, su norma de vida, de conducta y de doctrina es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el enemigo ha atacado la palabra de Dios. Si él logra conseguir que tú no creas que la palabra de Dios es divina y que la palabra de Dios es el mismo Jesucristo, entonces, al no creer que lo que lees o lo que estudias en la Biblia es palabra de Dios, se pierde el poder de la palabra. Se le quita el poder. Y por eso mucha gente pues puede leer la Biblia pero no tienen en ellos, ¿verdad?, el resultado de ver en sus vidas el poder de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿vea? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vea, tiene vida eterna. ¿Sí? No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida por ella misma y puede producir vida en los que la reciben. ¿Sí? Es viva y eficaz. Dios, ¿verdad?, nos hace ver que la palabra es poderosa, que nos vivifica a ti y a mí. Vaya a la carta de Pedro.
La palabra fue enviada a nuestra vida para darnos vida. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? La palabra de Dios nos da vida. Nos hace nacer de nuevo, renacidos, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Por eso el Evangelio de San Juan que leíamos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Podemos decir que Dios y su palabra son uno. ¿Sí? Dios y su palabra son uno. Es como ahorita, ¿no? Yo estoy hablando la palabra. Entonces, de mí están saliendo palabras. ¿Sí? De mí están saliendo palabras. De mi boca salen palabras. ¿Sí? ¿Qué pasa? La palabra que yo estoy hablando es de mi boca. Es propia. Cuando Dios habla la palabra, sale la palabra ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra y Dios y la palabra son uno. ¿Sí? Son uno. Por eso mismo, la expresión es importante, porque a través de la expresión se dan palabras que se puedan entender, que se puedan comprender. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, en su verso 26. San Juan 14, en su verso 26, ¿sí? Nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Todas las palabras de Dios, Jesús dice que el Espíritu Santo nos recuerda
cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos guiará a la palabra, a toda verdad. ¿Sí? Nos guiará a toda la palabra que habló Jesús. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guiará a Jesucristo. El Espíritu Santo nos guiará hacia Dios. El Espíritu Santo nos guiará hacia lo que Dios manda. El Espíritu Santo, ¿verdad? Vendrá porque es Espíritu de verdad y nos guiará ¿a dónde? A la verdad. ¿Sí? Y el Espíritu Santo dará testimonio de la verdad. Por eso mismo, para entender la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que alumbrar nuestro entendimiento para que nos pueda revelar las Escrituras, ¿sí? Y por lo tanto, ¿verdad? El Espíritu Santo está ayudándonos, nos está, ¿verdad?, abriendo el entendimiento para que cuando nosotros leemos la Biblia o escuchamos la prédica, el Espíritu Santo haga que esas verdades queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios, que ahora quede grabada la palabra, ¿dónde? En la mente y escrita en el corazón, y que todos, ¿verdad?, conozcan la verdad, porque la verdad se llama Jesucristo.
principio con Dios. Y el verso 3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? La palabra de Dios da vida. Entonces, Dios expresó palabras, el Padre expresó palabras, y esas palabras trajeron a la existencia todo el universo. Pero la Biblia dice que la palabra es Jesucristo, y entonces nos empieza a revelar el verso 3 que todas las cosas por Jesucristo fueron hechas, y sin Jesucristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también la Biblia nos revela en el verso 4 que en Jesús estaba la vida, está la vida y seguirá estando la vida. Y dice que la vida de Jesucristo es la luz de los hombres. ¿Sí? Y dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, si hoy respiramos, nos movemos y podemos, ¿verdad?, hacer cosas, es porque en nosotros está la luz de la vida, que es Jesucristo. ¿Sí? Y dice la Biblia, ¿verdad?, que en Él estaba la vida, que Jesús estaba viva, y la vida de Jesús es la luz de los hombres. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que Jesús creó todas las cosas. Colosenses 1, 15, 16, 17 nos lo explica también. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús creó todas las cosas. Todas. Las que vemos y las que no vemos. Jesús creó los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él sobreviven. Todas las cosas subsisten gracias a Jesucristo. Todas las cosas. ¿Sí? Por eso mismo, la palabra de Dios nos une y nos liga a Él. Evangelio de San Juan, su capítulo 15, su verso 7. La palabra nos une a Dios, nos liga a Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a Cristo. ¿Sí? La palabra tiene que permanecer en nosotros. Otra vez, si permanecéis en mí, ¿sí? Está bien que usted permanece en Jesús,
permaneciendo en Jesús, ahora lo que le falta es que las palabras de Jesús permanezcan en ti. Gloria a Cristo. Que las palabras del Señor permanezcan dentro de ti. Gloria a Dios. Porque si las palabras permanecen en vosotros, dice algo bien importante: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque la palabra está permaneciendo en ti. Sí, amén. Y como la palabra tiene el poder de dar vida, toda la palabra que tú conoces y la expresas produce vida. Gloria a Dios. Toda la palabra que tú te aprendas, se te grabes y la expreses en fe, toda esa palabra va a producir vida. Gloria a Dios. Cristo vive. Tú puedes decir, no, pues ya le prediqué, no sé caso. La palabra va a producir vida. Sí, amén, amén. La palabra va a producir. Gloria a Amén. Cristo. ¿Sí? Y si tú sientes que la palabra entró al corazón de esa persona, es que esa persona se va a salvar. Gloria a Gloria a Cristo. Cristo. Porque la palabra de Dios produce vida, tiene vida en sí mismo y tiene el poder de darnos vida a ti y a mí. Por eso damos a Dios toda la gloria. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Primera carta a los Tesalonicenses 2:13. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, vea, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso es lo importante de estar en una reunión donde se predica la palabra. ¿Cómo vas a recibir la palabra? ¿Como palabra de hombres? Claro que es un hombre el que la predica, o es una mujer la que la predica. Pero ¿cómo vas a recibir la palabra? Porque los tesalonicenses fueron bendecidos grandemente cuando Pablo fue y les predicó. Ellos recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino dice que ellos recibieron la palabra de Dios según verdad. Dijeron, esto es verdad. ¿Sí? Ellos creyeron que era verdad lo que se les predicaba. Y ellos creyeron que lo que el apóstol Pablo predicaba era palabra de Dios. Y dice bien claramente el texto que esa palabra de Dios actúa en los creyentes. Sí, amén. ¿Sí? Gloria a Eso es Cristo. lo que hace que tú vengas a esta reunión, porque la palabra ya actúa en ti. Eso es lo que hace que tú leas la Biblia, porque ya recibiste la palabra, ¿verdad?
21. Entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué pasa? Jesús predicaba, ellos solo se admiraban. La Biblia nos dice que Jesús predicaba y ellos se llenaban de fe. Porque ellos decían que era muy sabio, pero ellos no entendían que lo que predicaba Jesús era la misma palabra de Dios. Si ellos hubieran creído que era la palabra de Dios, la palabra de Dios hubiera hecho una habitación en ellos y hubiera producido toda la fe. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Toda la fe. Verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué nueva doctrina es esta? Con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y vean, o sea, se admiraban, y dice el verso 27, y todos se asombraron. Pero no todos se llenaron de fe. No. Se admiraban y se asombraban. Y usted sabe bien que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso lo encontramos por todos lados. Allí en el verso 32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera muchos demonios y no los dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Gloria a Cristo. Pero entonces, ya ve cómo los milagros no te pueden producir fe. Eran muchas sanidades, muchos milagros, muchas liberaciones. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. Vean bien, la fe es por el oír. Sí, amén. La fe no es por ver. La fe no es por ver. La fe es por el oír. Sí, amén. ¿Sí? La fe no es porque veas. La fe es por el oír. Sí, amén. ¿Sí? Y el oír por la palabra. Solo la palabra de Dios produce fe para vivir. Solo la palabra de Dios.
sea firme para siempre y haz como has dicho. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ahí está la clave. En casa puedes leer todo el capítulo 17 de todas las promesas que Dios le hace a David. Y en el verso 23 dice: ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme, vea, para siempre. Gloria a Gloria a Cristo. Cristo. ¿Sí? Sea firme para siempre. Porque la palabra de Dios es eterna. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Porque todo lo que está escrito se cumplirá. Y dice: y haz como has dicho. María, la madre de Jesús, en Lucas 1:38, vea lo que va a decir María. ¿Sí? Le dicen que va a concebir por el Espíritu Santo. Y dice aquí, Lucas 1:38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, vea, conforme a tu palabra. Gloria al Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Gloria.
El pan para los que ya son adolescentes. Y la carne para los que son maduros en su vida espiritual. ¿Sí? Son tres etapas: niñez, adolescencia y madurez. Niñez, adolescencia y madurez. Pero la palabra va a darnos salud espiritual y fortaleza al alma. La leche, primera de Pedro 2, 1 y 2. ¿Sí? Que de antemano le digo que ustedes ya no son para leche. Ustedes ya están bien grandes. ¿Sí? Esto es para los que apenas empiezan. Primera carta de Pedro 2, verso 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? ¿Para quién es la leche? Para los niños recién nacidos. Para los que apenas empiezan. Por eso digo, pero ustedes no, ustedes ya tienen ¿cuántos años? A ver, sobrevivan de leche físicamente, sus mamilas de leche. No. Pero ¿qué tal lo que dice Mateo 4:4? Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahora, la palabra es como pan. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Entiendan eso? Es que no solo de pan viviremos, sino viviremos de la palabra de Dios, de la palabra que sale de la boca de Dios. Sí, amén. Gloria a Cristo. ¿De dónde sale la palabra? De la boca de Dios. Gloria al Rey. ¿Sí? Y el alimento sólido lo encontramos en Hebreos 6. Gloria a Cristo. Hebreos 5:14. Magdalena Melilla. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí, hermanos? El alimento sólido para los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Poderosa es la palabra de Dios. Nos alimenta espiritualmente. Sí, amén. Gloria a Dios. Cuando empezamos como leche espiritual para los niños recién nacidos. Cuando vamos creciendo como pan. Y cuando maduramos, como carne. Gloria a Dios. Y es claro que a un bebé le das carne y lo matas. Pero al bebé se le da su lechita. Al muchacho se le da su pan. Y a la gente madura se le da su bistec. ¿Sí? Sus tacotes de bistec. ¿Cuántos tacos de bistec
Les dice uno, comas estos tacos espirituales. No tengo hambre. Por eso Dios tiene que enviar a nosotros hambre, no de pan, sed, no de agua, sino de su palabra que vive y permanece para siempre. ¿Sí, hermano? Tan poderosa es la palabra de Dios que nos da salud y fortaleza a nuestro cuerpo. El Salmo 107 nos lo dice. Salmo 107. Desde el verso 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del dominio de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Sí? Ya están agonizando. Ya no comen. Un enfermo que ya no come ya está mal. Su alma abominó todo alimento. Llegaron hasta las puertas de la muerte. O sea, ya no más falta que pasen la puerta y se mueran. Llegaron a las puertas de la muerte. Nada más falta un paso para que se mueran. Llegaron hasta las puertas de la muerte. Observe, verso 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Ya ven? Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Sí? Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y ahora vean el verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su vida. Sí, amén. Gloria a Cristo. ¿Cómo los libró Dios? Envió su palabra. Sí, amén. Aleluya. Dios envía su palabra. Dios envía su palabra. Por eso hace 2000 años Dios envió a Jesús la palabra hecha carne. Dios envió a Jesús. Jesús no vino de él. Dios fue el que lo envió. Dios envió a Jesucristo. Dios envió a Jesucristo. Dios envió a Jesucristo. Dios envió a Jesucristo. Dios envió la palabra. Dios envió la solución. La solución para todos se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Envió su palabra. Nos sanó, nos libró de la ruina. Isaías 55:11. Gloria a Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra de Dios no volverá
Padre la envió. Amén, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Es poderosa la palabra de Dios, por eso te digo, recibe la palabra. Sí, de Dios. amén. Gloria a Dios. Recíbela. Amén. El centurión en Mateo 8:8. Por eso Jesús se admiró, porque ese centurión no dijo, ve a la casa y sana a mi siervo, sino dice Mateo 8:8 que el centurión respondió a Jesús y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Vea, solamente di la palabra y mi criado sanará. Gloria a Cristo. Solo di la palabra. Solamente di la palabra. Amén, aleluya. Solamente di la palabra Gloria a Dios. y mi criado sanará. Cristo vive. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Por eso ese centurión creía que lo que hablara Jesús con su boca se cumpliría. Amén. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Efesios 4:17-18. Amén. Efesios 4, versos 17 y 18. Esto pues digo, requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mientras el ser humano no reciba a Jesucristo y crea que la Biblia es la palabra de Dios, andarán en la vanidad de su mente, ¿sí? Andarán en la vanidad de su mente. Y por eso en esta semana miles de personas anduvieron en la vanidad de su mente, cargando un muñeco de yeso y diciendo que es el niño Dios. ¿Sí? Mucha gente celebraron a San Juan en esta semana, andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? Llega una feria, llega un
cuando las personas reciben a Jesucristo, entonces se quita la dureza del corazón y se quita las tinieblas de la mente. Por eso bien dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida y la vida es que la luz de los hombres. Sí, amén. Llega la luz, llega la verdad, llega el entendimiento. La vida es la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres. La vida es Jesucristo. La luz de los hombres es Jesucristo. Aleluya. ¿Verdad? Y entonces a Dios la gloria, porque nuestro entendimiento ahora se da cuenta que ninguna imagen salva, que ningún ídolo salva, sino el único que salva se llama Jesucristo. De su nombre. Por eso, Romanos 12:2, 12:1 y 2. Amén. Con esto vamos a concluir. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vea, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor quiere que por su palabra nosotros nos vayamos transformando, que por su palabra nos vayamos renovando el entendimiento cada día, para comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, amén. La palabra de Dios produce vida. Gloria a Cristo. La palabra de Dios produce salud. La palabra de Dios produce verdad. ¿Qué fue lo que recibimos al aceptar a Jesús? Vida. Recibimos la palabra de Dios que produce vida. Cuando escuches un mensaje de la Biblia y que te estén explicando la Biblia, recibe la palabra como palabra de Dios, Gloria a Cristo. no como palabra de hombres. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora te doy gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que por tu palabra nos bendigas. Te ruego, Señor, que lo que hemos predicado, la iglesia lo reciba como palabra de Dios y no como palabra de hombres. Porque si ellos reciben esta predicación como palabra de Dios, entonces ellos van a ser bendecidos grandemente por tu palabra, porque está claro que Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor.